Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar de vuelta en el estudio de la palabra de nuestro Dios, en esta serie maravillosa que estamos llevando a cabo acerca del libro de Marcos, ¿sí? Nuestra guía ha estado realmente interesante, lección tras lección, texto tras texto, capítulo tras capítulo, creo que hemos extraído grandes lecciones para nuestra vida. Hemos llegado ya a la lección número 7 y el título de la lección de esta semana se titula Instruyendo a los discípulos, parte 1. Y en la lección número 8 vamos a ver la parte 2. Y el texto clave, el texto base, está en el libro de Marcos capítulo 8, versículo 34. Y dice así: Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: Si alguien quiere ser mis discípulos, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esta nueva sección, estos nuevos capítulos que vamos a ver en este estudio que estamos teniendo, va dirigido a las instrucciones, a los mensajes que Jesús les va a dar a sus discípulos en dirección hacia Jerusalén, donde él tenía que ser apresado, donde tenía que sufrir y finalmente morir por cada uno de ellos y también de nosotros. Va a ser desafiante porque lo mismo yo creo que desafió a estos discípulos en base a lo que Jesús vino a hacer. También nos desafía a nosotros hoy. Muchas veces aceptamos a Cristo Jesús, pero se nos es difícil lidiar con la obra de Dios, con la obra de nuestro Señor Jesús. Una de esas preguntas más sí, comunes que se levanta entre la multitud es, por ejemplo, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no acaba de una vez el mal? Sí, de una vez, por todas, ¿no? Si realmente tiene tanto poder. Entonces, a veces el proceder de Jesús es lo que nos desafía a nosotros, como Él actúa en base a muchas acciones, pero siempre con el anhelo, el propósito de poder darnos un bienestar a ti y a mí. Uno de esos es ese texto que dice: mira, no te dejes vencer de lo malo, sino vence con el mal, vence con el bien al mal. Imagínate eso, cómo vencer al mal con el bien. Es realmente desafiante cómo poder lograr vencer el mal con el bien. Son los procederes de Dios, son como Él actúa, y esa obra, esas acciones divinas nos desafían a nosotros y vamos a aprender parte de la naturaleza, las instrucciones de Jesús. Principalmente son 4 puntos que quiero poder compartir con ustedes. Estas instrucciones de Jesús a través, en primer lugar, de un milagro. Sucedió un milagro y cómo a través de este milagro, de la cura de un ciego, Jesús puede instruir a sus discípulos, no solamente de un milagro, sino también de una reprensión. Hubo una reprensión en medio de una comprensión, de un pensamiento, de una idea, de un patrón que se estaba manifestando en un discípulo de él, y Jesús tuvo que reprender porque era un espíritu satánico, era una idea, un pensamiento satánico el que se estaba instalando en la mente y en el corazón de su discípulo, y tuvo que ser reprendido y también ser enseñado. En medio de eso, los discípulos tienen una experiencia increíble en medio de una visión que tienen, el monte de la transfiguración, donde Jesús se transforma, aparece Elías, aparece Moisés también, y a través de ello hay un contraste, porque cuando ellos bajan después de tener ese maravilloso encuentro, esa maravillosa visión, se ven en una realidad donde los discípulos de Jesús están siendo burlados, un joven está siendo endemoniado, un padre suplicando para que su hijo fuera liberado. Y bueno, es increíble porque nosotros vamos a ver ese contraste entre lo que Dios desea y propone para la humanidad, y a través de ellos cómo Jesús instruye a sus discípulos finalmente con esas palabras: mira, esto no sale, pero si no es con ayuno y oración. Y vamos a terminar con esa discusión que se manifiesta y también emerge, se genera entre los discípulos, a pesar de todo lo que ya vienen siendo instruidos, siendo educados, a pesar de todo lo que vienen viendo de Jesús. Ellos siguen en la discusión, siguen en la pelea, siguen en el anhelo, siguen en esa disputa de quién será el mayor, ¿no? Y ahí Jesús nuevamente intenta instruir a sus discípulos.
¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Hay instrucciones que Jesús quiere dar a sus discípulos para que finalmente podamos ser realmente verdaderos discípulos de Él. Así que acompáñame en este nuevo estudio de la palabra de Dios. Sí, para ello quisiera poder orar y pedir la dirección de nuestro Dios una vez más. Cariñoso Padre, hemos llegado a un nuevo estudio de tu palabra, Señor. Permite que, oh Dios, a través del libro de Marcos podamos seguir comprendiendo y entendiendo lo que tú quieres que podamos conocer acerca de ti, acerca de tus cosas también, Señor, de los planes y proyectos y deseos que tienes para con la humanidad. Acompáñame, oh Dios, y acompáñanos, danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y la primera parte, que es un milagro, a través del cual Jesús va a instruir a sus discípulos, se encuentra a partir del capítulo 8, versículo 22 hasta el 30. Si tú tienes tu Biblia, puedes acompañarme. No voy a leer todos los textos, simplemente voy a dar detalles de este relato, porque el estudio de esta semana estuvo basado en el capítulo 8 y también el capítulo 9 del libro de Marcos. En primer momento, en primera instancia, nosotros encontramos aquí que desde el versículo 22 hasta el versículo 30 hay un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Bueno, va hasta el versículo 26. Este milagro, si ustedes pueden leer de manera muy detallada, es que un ciego, ¿sí?, es traído a Jesús. Es traído a Jesús por algunas personas. ¿Para qué? Con la intención de que Jesús lo tocara y este hombre fuera sanado. Es interesante porque Jesús sana a este hombre en dos tiempos. Primero lo toca y le dice, ¿ves algo? Bueno, veo como árboles, no tenía realmente una visión clara. Jesús lo vuelve a tocar. Y en el segundo toque, él le pregunta, ¿no?, que si realmente ve algo. Y ahí es cuando él recobra la vista completamente y logra ver lo que finalmente mostraba que él había sido curado. Este relato termina con esta instrucción, con esta orden de Jesús a este hombre. Mira, ¿sabes qué? Vete a tu casa, no entres a la aldea, no cuentes nada. Recuerda que él había sido sacado de la aldea. Y Jesús realizó el milagro. Cuando Jesús realizó el milagro, bueno, Jesús le instruye, vete a tu casa y no cuentes, no digas lo que ha sucedido. ¿Qué quiere decir este texto? Es realmente curioso porque este texto tiene un núcleo de aprendizaje, que ahí donde tal vez se direcciona la instrucción que Jesús quería darle a los discípulos de Jesús. Y este núcleo de aprendizaje está ahí en la manera como Jesús procede en la sanación de este hombre. Y es que Jesús lo sana en dos toques, ¿sí? No lo sana de una vez. Y si tal vez nosotros podemos poner en comparación o en paralelo o en construcción, nosotros, si recordamos lo que venimos estudiando del capítulo 8, nosotros vamos a ver que el último milagro que nosotros estudiamos fue cuando Jesús curó a una persona sorda, muda. Y ahora encontramos a alguien que está siendo sanada de la vista. Y claro, cuando nosotros seguimos leyendo los relatos que venimos estudiando desde el capítulo 7, el capítulo 8, hay una repetición constante acerca de la falta de comprensión, de entendimiento de sus discípulos. Y claro, cada uno de estos milagros va ilustrando, va enseñando, va mostrando eh, lo que Dios puede hacer en los corazones, en las mentes de sus hijos, de sus discípulos, para que ellos lograsen comprender, entender, para que la incredulidad fuera desarraigada de sus mentes, de sus corazones, y pudieran comprender para qué Jesús había venido y pudieran entender y comprender quién realmente era Jesús, que no era aquel tal vez que ellos deseaban, anhelaban, se habían imaginado o querían. Cuando nosotros vemos lo que dice el versículo 18 del capítulo 8, hay una pregunta, ese texto dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Mira, dice, sí, podemos extraer ese matiz, esa enseñanza que Jesús viene dando y diciéndole a sus discípulos la poca comprensión que ellos están teniendo, a pesar de que ven, no entienden, a pesar de que escuchan, no recuerdan. Y claro, es todo un asunto que está mezclado acerca de los deseos de ellos,
acerca también de quién es Jesús, de que ellos son su pueblo. Cuando tal vez nosotros vemos la guía de estudio acerca de lo que puede decir en relación a este milagro, es interesante porque dice que aunque este es el único de sus milagros que incluye dos acciones, eso no implica una falta de poder de parte de Jesús. Y en lugar de ello se trata probablemente de una parábola actuada, es decir, de una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Dice, esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde donde la instrucción dada a los discípulos acerca de su futura muerte y resurrección, dice aquí acerca de, se me perdió aquí el texto, el párrafo que dice, se ve corroborada, ¿sí?, por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de su futura muerte y resurrección tiene la curación de un hombre ciego al comienzo y al final. La restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz. Y vuelvo a repetir, ahí está el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? ¿O qué nos pueden mostrar o qué nosotros podemos extraer acerca de esta manera en Jesús proceder en el poder sanar, ¿sí?, en su proceder para poder sanar a este hombre ciego sí, en dos partes, en dos tiempos? Y es ahí donde cuando tal vez nosotros tratamos de comprender y entender, es que en primer lugar yo creo que si hay algo que nosotros podemos extraer y lo que Jesús quiere enseñarles, es que solo Jesús puede en tal caso hacer el milagro o dar esa percepción espiritual de las cosas. Es algo que solamente proviene de Dios. No es algo que tal vez en los discípulos había capacidad para. ¿Sí? No es que simplemente los discípulos de Jesús tenían la habilidad para comprender, entender todas las cosas o las cosas de Dios. Si no es este hombre tocado por Jesús, este hombre no hubiese sanado físicamente. Y tal vez si nosotros no somos tocados por Jesús, si no es por una voluntad divina, nosotros no podemos ver y comprender las cosas espirituales de Dios. Las cosas espirituales se entienden espiritualmente y eso es un don de Dios, ¿sí? Para muestra, si tú pones en contraparte, tú vas a ver que después de este acontecimiento, esto se alarga hasta el versículo 30, y ahí cuando Jesús trae a sus discípulos a Filipo de Cesarea, y él les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Ah, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías, otros que dicen eres un profeta. Ya, y después Jesús le pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Ay, Pedro salta. Ah, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú lees lo que dice Mateo, tú te vas a dar cuenta que dice, ¿sabes qué, Pedro? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le estaba dando la comprensión de quién era Jesús? Su Padre que estaba en los cielos. Le estaba dando la comprensión, la iluminación, la inspiración a Pedro para que comprendiera, entendiera que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Cristo. No era porque simplemente Pedro entendía, comprendía o había alguna capacidad de conocimiento, entendimiento para saber quién era Jesús. Y eso es algo que también Jesús quiere enseñarnos y él estaba queriendo instruir a sus discípulos. Él es el único que puede hacernos entender las cosas. ¿Sabe? Es interesante porque cuando tal vez nosotros tratamos de poder aplicar esto a nuestra vida, nosotros vamos a poder llegar a la conclusión de que si algo puede llegar a conocer o saber el discípulo de su maestro, es por la virtud del maestro revelarse, no por nosotros o por la capacidad del discípulo conocerle. Es Jesús el que se revela, es Dios el que se revela y porque Él se revela nosotros tenemos la capacidad de conocerle y Él hacernos entender también las cosas. No tal vez en nosotros tener la habilidad para explicar las cosas de Dios. Este milagro que Jesús hizo en este hombre es una muestra de que a veces a pesar de nuestra malcomprensión, nuestra falta de entendimiento, Jesús puede ayudarnos, Jesús puede hacer ese milagro. Jesús puede finalmente
actuar en nosotros para la comprensión cabal de las cosas, de sus deseos, de sus planes, de sus proyectos, de su palabra, de lo que Él dice. ¿Será que a veces no entendemos lo que Jesús está hablando, lo que Él nos está queriendo realmente enseñar, instruir? Eso es un milagro que Dios puede hacer en nosotros. Y de seguro que yo creo que si permitimos, Él puede ayudarnos a eso. Me llama la atención porque Pedro, a pesar de que se le fue revelado esto, la identidad de Cristo, él sabía y conocía acerca de ello, él después tiene un choque porque en medio de eso Jesús le dice, bueno, tengo que morir, tengo que padecer, y Pedro se le interpone. Y fíjense eso, ¿no? A pesar de que él conocía, sabía, entendía y llegó a comprender por voluntad del Padre, el discípulo tal vez no tenía la visión clara. Y ahí donde tal vez puede surgir la pregunta, ¿será que nos puede pasar a nosotros lo mismo? ¿Cómo podemos llegar a entender esto? Y ahí donde viene la reprensión. Y es el segundo punto para que nosotros podamos comprender y entender lo que Jesús también una vez más trataba de instruir a sus discípulos. Esta vez lo va a hacer a través de una reprensión. ¿Qué Jesús quería enseñarle a sus discípulos a través de esta reprensión? Bueno, este segundo punto está en Marcos capítulo 8, del versículo 31 hasta el versículo 38. Y ahí es cuando Jesús empieza en primer lugar a poder, fue por primera vez, él empezó a anunciar que iba a morir. Y ahí donde Pedro se le interpone, lo toma de un lado y le dice, mira, de ninguna manera esto te acontezca. Jesús lo encara, Jesús lo confronta y Jesús lo reprende. ¿Sí? Le dice, apártate de mí, Satanás. Después que le dice eso, él viene y llama a la multitud, dice el texto ahí en el versículo 34, llama a sus discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La base de esta declaración, ustedes van a ver que en todos estos versículos hay por qué. Los por qué. Cuando Jesús reprende a Pedro, le dice, porque pones la mira en las cosas de esta tierra y no en las cosas de Dios. Tú sigues leyendo después que Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay varios por qué, porque dice, bueno, porque el que quiera salvar su vida la perderá, más el que la pierde por causa de mí la podrá recuperar. Y sigue hablando otro por qué y dice, el que quiere aprovechar y ganar este mundo, ¿de qué le sirve ganar todo este mundo y perder su vida? Un tercer por qué. Dice el por qué, porque el que se avergonzare de mí, bueno, cuando venga por segunda vez, mi Padre también se avergonzará de él. Y termina, son varios porqués, que Jesús da razonamiento, da la respuesta, el por qué es necesario que el que realmente quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y ¿qué pasó? Y le siga. ¿Sabes? Hay realidades y hay verdades en estos textos, en esta confrontación, en esta reprensión, en este encuentro de Jesús con Pedro principalmente y en las declaraciones de Jesús. Y es que a veces nosotros somos muy tentados a acariciar ideas terrenales, mundanales, sin saber que todas estas ideas mundanales, deseos terrenales son obstáculos para la obra de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces de esas ambiciones, esos deseos terrenales, esos proyectos mundanales, a pesar de que son obstáculos, se convierten también en influencias del enemigo de Dios, del diablo y de Satanás. El centro o la instrucción de Jesús está aquí en estas palabras que acabamos de leer. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz y tiene que seguirlo. La guía de estudio de ese día dice algo interesante, dice la crucifixión era el método romano de ejecución más cruel, humillante e intimidario. Dice, todos querían evitar la cruz, por lo tanto, dice, ¿cómo querría alguien adoptar la cruz como símbolo de su devoción a Jesús? Imagínate a Jesús frente a la declaración y a sus discípulos. ¡Wow! ¿Qué está queriendo decir no?
Y es así. Dice, los que eran crucificados eran considerados los criminales más acérrimos de Roma. Es decir, aquellos que se rebelaban y no se sujetaban al gobierno romano eran crucificados. Fíjate lo que implicaba tomar la cruz. Era algo en lo cual era un símbolo de, en tal caso, rebelión contra Roma. Era un símbolo de aquel que tenía que perder su vida porque no quería sujetarse al gobierno romano, a las leyes romanas, a los proyectos, a los deseos romanos. Y la cruz implicaba eso, aquel que iba contra las leyes romanas. No se quería someter a Roma. Y por lo tanto, la cruz era lo que le esperaba. Jesús no solamente le dice a sus discípulos que tenían que tomar su cruz, también le dice que tenían que poner su yo de un lado. Cuando nosotros tratamos de poder aprender y tal vez extraer esta instrucción de Jesús para sus discípulos en relación a este texto claro y clave para ellos, hay cosas que nosotros debemos de extraer a ello. Y es que cuando hablamos de discipulado, cuando hablamos de aquellos que siguen a Jesús, nosotros tenemos que entender que los discípulos de Jesús o el discipulado se trata así radicalmente, no solo tal vez de dejar un yo o dejar nuestra vida de un lado, sino de dejar a este mundo también de un lado. No es solamente dejar nuestro yo a un lado, es también tomar la cruz. Y tomar la cruz significa también negarnos a este mundo, no someternos, no aceptar las cosas de este mundo, los planes de este mundo, las ambiciones mundanales y terrenales. Hay algo que Jesús está queriendo enseñarle a sus discípulos, nos está queriendo enseñar a nosotros. ¿Es fácil renunciar a las cosas de este mundo? ¿A las ambiciones de este mundo? ¿A los proyectos terrenales, mundanales? Realmente no son fáciles, pero tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez por causa de los afanes de esta vida, no permitimos que la verdad haga efecto en nuestra mente, en nuestro corazón? Yo creo que muchas veces, por el tiempo, por los hábitos, ¿sí? Por nuestra vida ajetreada, no damos tiempo a las cosas de Dios, no dedicamos tiempo para con Dios, ni siquiera porque es inclusive, no es que Jesús está diciendo, tienes que dejar de trabajar, tienes que dejar de crecer, no. Es que inclusive todo lo que tú hagas, tú tienes que hacerlo con la intención y el deseo de poder ser un colaborador, un servidor y un predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí cuando tú haces las cosas de forma diferente, con intenciones diferentes, cuando tú le dices a Dios, mira, estoy tomando mi cruz, renuncio a las cosas de este mundo, pero todo lo que hago, porque obviamente estamos en este mundo, lo hacemos en pro y en favor y en ambición y en deseo para que el reino de Dios venga muy pronto. Y aparte de esto está nuestro yo, nuestra vida. Ay, queridos amigos, queridos hermanos, parece a veces una valla muy alta, ¿no? De poder saltar el ser un discípulo de Jesús. Pero Él vuelve a repetir, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que dejar el yo a un lado. No tiene que tal vez ponerse Él de primero, alimentarse Él de primero, hacer todo lo que quiera de primero, alimentar ese ego, ese orgullo, ese bienestar primero, sino siempre pensar en los demás. Tiene que permitir que Cristo viva en nosotros, en Él, para que así el Evangelio, el amor de Dios, pueda reproducirse hacia los demás. Diría Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso es una instrucción para el discipulado. La tercera lección, sí, Jesús la va a hacer a través de esta escena, que es la llamada la transfiguración. Y está en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 2 hasta el 29. Son versículos realmente
bastante largo, pero son interesantes las lecciones que nosotros podemos extraer de ello. La transfiguración, ahí Jesús toma a 3 de sus discípulos, los lleva a un monte, Jesús se transfigura, se transforma, ¿sí? Y en medio de ello aparece Moisés, Elías, ambos, ¿sí? Glorificados, está bien, transformados, incorruptibles, ya. Y ahí cuando Pedro, en medio de eso, se pone nervioso y le dice, pero bueno, entonces hagamos unas enramadas aquí para que podamos estar todos. En medio de eso hay una nube que desciende, hay una voz que se escucha detrás de esta nube y dice, este es mi hijo, a él escuchad, señalando a Jesús. Después de esto, cuando ellos vuelven la mirada y quitan la mirada de esa nube, ya la visión había pasado. Ellos miran a Jesús y en medio de eso, Jesús, al descender con ellos desde la montaña, empieza a decirle, ¿no?, acerca de la resurrección, ¿no?, de lo que iba a acontecer. En medio de ello hay algunas disputas, hay algunas preguntas que empiezan a hacer acerca de lo que los escribas estaban diciendo, lo que les decía los escribas. Una de esas era que, bueno, antes que venga el Hijo del Hombre, tenía que venir Elías, ¿sí? Y después Jesús le dice, bueno, pero Elías ya vino, y es que Elías era Juan el Bautista, representó la obra de Elías, pero y Jesús en medio de eso, ya Elías vino, entonces el Hijo del Hombre ya está en medio de ustedes, y ellos seguían sin entender, sin comprender. Es interesante toda esa conversación mientras ellos están descendiendo. Y cuando ellos llegan abajo, ellos ven a la multitud toda emocionada, toda nerviosa. En medio de ellos están todos burlándose de los discípulos porque había un padre que había traído a su hijo para que fuera liberado del demonio. Y en medio de ello los discípulos no habían podido hacer o realizar este milagro. Y en el versículo 29 ya este asunto termina y Jesús dice, en el versículo 29 del capítulo 9, dice, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. La pregunta es, ¿qué trae tal vez estos acontecimientos, toda esta narración que está sucediendo con Jesús, su discípulo, en la transfiguración, en medio de este asunto de este endemoniado, su padre y todo lo demás? Bueno, los discípulos venían tal vez un poco de ser chasqueados a lo que ellos deseaban, proyectaban. En medio de eso ellos ven y tienen esa visión de que confirmaba una vez más de que ese reino de poder y gran gloria iba a ser una realidad y que iba a suceder, pero que antes de eso el Hijo del Hombre tenía que venir y padecer, sufrir y entregar su vida. Ese es el reino de la gracia. Y en medio de este reino de gracia poder darnos oportunidad de salvación para que luego pueda venir el reino de gloria, el reino de poder, el que ellos estaban esperando que se manifestara con Jesús cuando vino a esta tierra. Esa transfiguración fue una visión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en medio de eso aparece Elías como representación de lo que sucederá en ese día glorioso, en ese poderoso día, en que Elías, ¿a quiénes representa? Bueno, Elías representa a aquellos que van a ser llevados juntamente con Dios, pero sin haber conocido la muerte. Del otro lado estaba Moisés, aquel que está ahora en el cielo. ¿Por qué Moisés fue llevado al cielo? Bueno, resucitó y Jesús se lo llevó, Dios se lo llevó. Y él apareció en esta visión como precisamente representación de aquellos que a la final trompeta van a resucitar, porque murieron creyendo en la promesa de ese reino de poder y de gloria que había de venir. Entonces, esa visión que ellos tuvieron ahí era un aliento para la esperanza que ellos tenían de que no iba a suceder ahora, pero que finalmente era algo que se había prometido y se iba a cumplir. Y de hecho es algo en el cual nosotros podemos también aprender. Hay muchos detalles en relación a ello, pero es interesante eso que sucedió, esa visión,
porque era una muestra, era una enseñanza que Jesús quería darle a sus discípulos de lo que Él había prometido y de lo que finalmente se había cumplir, de que finalmente se había realmente, si se iba o sea, si existía esa realidad, en tal caso, de que iba a venir, o sea, se iba a dar esa realidad de ese reino de poder, de gloria que ellos anhelaban. Eso iba a suceder y eso era lo que Jesús quería enseñarlo. Y también lo que tal vez Moisés y Elías también habían logrado a través de la promesa también de Dios, que era ser restaurado, ser en tal caso, como dice el libro de Primera de Corintios, fueron transformados, lo corruptible de incorruptibilidad, ¿sí? Esto mortal de inmortalidad. Elías y Moisés es una muestra de la salvación que Dios ha prometido para los seres humanos, ¿sí? Y es ahí cuando tal vez nosotros podemos darnos cuenta finalmente de esta realidad, de lo que Dios ha prometido para con cada uno de nosotros y que eh, si Jesús lo ha prometido, nosotros hoy tenemos que tratar de predicar el Evangelio precisamente para ello. Lo interesante de todo este relato es todo lo que pasa al final, porque cuando nosotros vemos esa declaración de Jesús, en primer lugar, si tú tratas de hacer un contraste con lo que el reino de este mundo hace en la vida de los seres humanos, tú te vas a dar cuenta acerca de lo que pasó con el endemoniado, ¿sí? Con el endemoniado. Estaba ahí un hombre depravado, degradado, era un hombre que estaba siendo esclavo de los asuntos de Satanás. Entonces, en contraposición con eso, Jesús estaba en el monte, ahí tratando de poder mostrarle a los discípulos lo que la humanidad podía llegar a ser a través del reino que él había prometido, y es esa restauración. Ya finalmente, si hay otra lección o esta instrucción que nosotros podemos entender de ello, es lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos, de que antes que venga ese reino de poder, ellos debían de poder llevar a cabo esta predicación del Evangelio con efectividad. Tal vez estos discípulos no habían podido hacer lo que Jesús le había prometido, pero por eso Él les dijo, mire, esto no es posible si no es a través de ayuno y oración. ¿Será que ellos tenían que ayunar más? ¿Tenían que tal vez orar más? Era una muestra de que ellos tenían que depender más de Jesús, más de Dios, y tenían que humillarse más a Él. Ayuno y oración lo que significa es humildad y dependencia. En la predicación del Evangelio, para tener efectividad, tiene que haber humildad y tiene que haber dependencia. Es una instrucción clara y precisa que Jesús quería darle a sus discípulos. Es una muestra y es una enseñanza para el discipulado. No hay discipulado sin humildad, sin dependencia de Él. Qué increíble estas lecciones, ¿cierto? La que podemos extraer de estos encuentros. La última es en medio de una discusión. Está en el libro de Marcos, capítulo 9, desde el 33 hasta el 50. Hay una serie de versículos y textos y palabras e ideas en las cuales Jesús trata de poder enseñar a sus discípulos, pero en medio de eso hay una discusión. Y esta discusión es cuando ellos están llegando a Capernaum. Tú te vas a dar cuenta que vienen ellos disputando y cuando llegan Jesús los encara y les dice, pero ¿qué es eso, no? Lo que vienen ustedes peleando, discutiendo. ¿Y cuál era la discusión? Bueno, de quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el menor. Y en medio de eso Jesús le dice, pero es que ustedes no están entendiendo nada, ustedes parece que todo lo que les vengo enseñando está siendo tirado al tacho de la basura. Y ahí cuando el versículo 35 Jesús le dice, y aquí está el centro del aprendizaje o la instrucción que Jesús quiere darle a sus discípulos, y dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús después se identifica con un niño, Jesús entiende que es parte de ellos aquel que saca demonios, pero no está con ellos porque ellos empiezan a juzgar, empiezan a decir que mira, hay uno que saca demonios, hay uno que, pero no te sigue. Entonces Jesús le dice, tranquilo,
El que no es contra mí, conmigo está. En medio de eso Jesús también termina hablando en ese capítulo acerca de la recompensa, inclusive para aquellos que den un vaso de agua. Termina hablando acerca de aquellos que también la influencia que cada una de las vidas puede llegar a poder, que fue lo que dijo Jesús cuando, mira, si tu ojo te es ocasión, córtatelo. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un poder de influencia y si esa influencia a veces es de obstáculo, es mejor finalmente quitarnos el brazo, quitarnos el ojo, porque nosotros debemos de entender el alto costo que el cielo ha pagado para que cada alma se salve. Y era instrucción tras instrucción, enseñanza tras enseñanza, donde Jesús empieza a hablarle a sus discípulos, ¿no? ¿Qué nosotros podemos extraer acerca de esto? ¿No? Es interesante lo que nosotros podemos comprender. Hay varias lecciones acerca de ello. Y la primera es que nosotros debemos de entender la naturaleza acerca del reino de nuestro Dios. Ese texto cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? El que quiere ser el primero tiene que ser el último. Hay un espíritu, y ese es un espíritu satánico, diabólico y terrenal, aquel que intenta siempre ser el primero, siempre estar de primero, siempre llamar la atención, siempre sobresalir, siempre buscar y anhelar un nivel de existencia más allá del que él es. Y claro, cuando tú ves eso, eso es un eco, esa disputa de ellos, de quién iba a ser el primero y quién no, de lo que sucedió en Génesis capítulo 3. ¿Recuerdas a Eva cuando Satanás le dice, no moriréis, sino que seréis como Dios cuando llegues a comer? Y ella vio agradable. ¿Qué quiso ser ella? Quiso ser como Dios, quiso alcanzar un nivel de existencia mayor, quiso ser la primera. Y cuando quiso ser la primera, ¿qué pasó? Desobedeció y ahí fue cuando entró el caos a este mundo. Entonces Jesús le enseña a sus discípulos. Hay una muestra y hay una instrucción clara aquí para el discipulado y para todo aquel que desee ser discípulo de Jesús. Que aquí en el reino de los cielos, el primero es el último. Aquí no es el más habilidoso, aquí no es el que tenga más, el que pueda más. Aquí es el que sirva más, el que se dé más para con los demás. Si nosotros tal vez tenemos más recursos que otros, eso tiene que funcionar y efectuarse en favor y ampliar nuestra capacidad de servicio, no nuestra capacidad de dominio o nuestra capacidad de mandar o nuestra capacidad de ejecutar. Si tú tienes conocimiento y tal vez has tenido la oportunidad de educarte y ir a las mayores universidades, eso te tiene que dar y ampliar la capacidad tuya de servir a los demás, no la capacidad de poner tus ideas, de tal vez no, es lo que yo digo, porque yo estudié, porque no. Todo lo que nosotros tengamos, sea poco o mucho, el primero aquí es el que sirve, es el último. En el reino de Dios las cosas de Dios son así. Y es algo que a veces no es fácil de entender, pero es parte del discipulado del cual nosotros podemos comprender y era lo que Jesús quería enseñarle y decirle a sus discípulos. La grandeza del reino de Dios no se mide por la capacidad que nosotros podamos tener para dominar, sino la capacidad que nosotros tengamos para servir. En eso se mide la grandeza en el reino de los cielos. Ya, finalmente, queridos amigos, queridos hermanos, familia, hay cosas interesantes que nosotros debemos de aprender. Y es la recompensa que tendrán los discípulos de Jesús al poder salvar, buscar y alinearse con los planes de Dios para rescatar esas almas y que también vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y accedan a la salvación, o si finalmente fuimos piedra de tropiezo, fuimos obstáculo para ello, porque realmente cuando tú ves el alto costo que Dios ha pagado para la salvación de cada uno de nosotros, es incalculable, es incalculable. Así que, como dijera Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal
de la tierra. Ahí en ese capítulo 9 terminando, Jesús le dice, la sal, necesitamos ser sal. Y es ser cubiertos de esa justicia para poder finalmente también contagiar a otros de esa justicia, de ese perdón, de ese amor de Dios para que también accedan a la salvación. Instrucciones a los discípulos, parte 1. Esto ha sido la parte 1. Ya los siguientes capítulos seguiremos aprendiendo acerca de lo que Dios quiere seguir enseñando acerca del discipulado. Que el Señor te pueda bendecir y que cada una de estas lecciones puedan ser aplicadas en nuestras vidas como discípulos de Él. Chao, chao.